respondiendo preguntas que estén en el chat. Después podemos hacer espacios para ir preguntando. Bueno, entonces vamos a comenzar con el TP2. La idea del TP2 es arrancar con un primer modelo. Esperen que apago el celular que no me di cuenta. La idea del TP2 es arrancar con un primer modelo, ¿está bien? De los que vamos a ir viendo en esta materia. No vamos a ver muchos modelos, pero bueno, este es un modelo. La idea del modelo que vamos a ver hoy, a mí me sale un ruido como una vibración, a ustedes no les sale, ¿no? Por las dudas, para que sepa que están escuchando bien. Vamos a mirar un modelito que se llama circuito económico. La idea del circuito económico, ustedes por ahí vieron tanto los videos como que dejó Marcelo, como la parte teórica en Mochón. La idea del circuito económico en sí es mostrar cómo funciona una economía muy simple, donde en un primer momento lo que vamos a ver es que no va a haber Estado, no va a haber bancos, es decir, no va a haber intervención estatal, no va a haber sistema financiero y no va a haber mundo, es decir, vamos a ver un país que no interactúa con el exterior. ¿Está bien? Entonces, en ese mundo muy particular que estamos mirando, en ese país muy particular, va a haber un agente económico que van a ser las familias, ¿está bien? Y esas familias van a van a ser propietarias de los activos, de los factores de la producción que vimos en la clase pasada, el trabajo, el capital, la tierra y la capacidad empresarial. Todas las familias van a tener esos factores productivos, y por el otro lado van a estar las empresas. Y las empresas van a ser como una caja negra, ¿está bien? Donde vamos a tener un conjunto de factores que van a ser esos, y van a entrar esos factores vamos a ver, a la caja negra y van a producir bienes y servicios. ¿Está bien? Entonces es un modelito muy simple, ¿no? Donde tenemos las familias que son los propietarios de los factores, las empresas que utilizan los factores, y vamos a tener entonces dos cuestiones. Por un lado, que las familias ofrecen factores. También ofrecen el trabajo, ofrecen la capital, ofrecen tierra y ofrecen la capacidad empresarial. Y las empresas van a demandar factores. ¿Está bien? Esos 4 factores productivos. ¿Dónde lo van a demandar? Lo van a demandar en algún lugar que se llama el mercado de factores productivos. En este mercado de factores productivos, ¿qué va a haber? Van a interactuar empresas y familias y van a determinar las cantidades de trabajo, capital, tierra y capacidad empresarial necesaria, y los precios de esos factores productivos. ¿Cuáles son los precios de esos factores productivos? Ahora lo vamos a repetir, pero lo vamos a adelantar. Para el trabajo, el salario; para el capital, el interés; para la tierra, la renta; y para la capacidad empresarial, el beneficio. Y fíjense que acá hay una línea sin puntear, toda negra, que va en este sentido. Fíjense que tiene una flechita acá, y que del mercado de trabajo va a las empresas. Esto significa que los factores, en términos reales, en términos de cosas que se pueden tocar, va desde las familias, pasando por el mercado, que es donde se interactúa, a las empresas. ¿Y estas empresas qué van a hacer? Van a pagar las retribuciones a esos factores a través de esta línea punteada, que es el pago de las remuneraciones de cada uno de los factores. Que, vuelvo a repetir, para el trabajo es el salario, para el capital es el interés, para la tierra es la renta, y para la capacidad empresarial es el beneficio. Y eso llega a las familias. ¿Ok? Entonces, en este circuito económico o flujo circular de la renta, tenemos que los factores van en términos reales de las familias a las empresas, y las empresas dan retribuciones monetarias desde las empresas hacia las familias. Ahora, habíamos dicho que la empresa funciona como una caja negra.
¿Está bien? Esa caja negra, ¿qué va a hacer? Con esos factores productivos van a terminar transformando, ¿no? Esas capacidades que tienen los factores productivos en bienes y servicios que estas empresas van a ofrecer en el mercado. ¿Ok? Entonces, las empresas van a ofrecer en el mercado bienes y servicios, y las familias, ¿se acuerdan que decíamos que la economía estudiaba, entre otras cosas, cómo se satisfacían las necesidades de la gente? Bueno, para satisfacer esas necesidades, estas familias van a tener que, van a tener que demandar, ¿está bien?, bienes y servicios. Se me perdió esto. Ahí está. Van a demandar bienes y servicios, ¿está bien? ¿Y dónde se van a transar esos bienes y servicios que ofrecen las empresas y demandan las familias? En el mercado de bienes, ahí debería decir de bienes y servicios, perdón. En el mercado de bienes, ¿está bien? Donde, fíjense, ¿qué va a quedar determinado en el mercado de bienes? Va a quedar determinado la cantidad que van a ofrecer y los precios que se van a pagar. ¿Está bien? Entonces, las familias con las retribuciones que recibieron en el mercado de factores productivos van a poder pagar esos bienes y servicios que a su vez, y se va a llamar consumo total de las familias, y a su vez eso van a ser los ingresos por venta de las empresas. ¿Por qué se llama flujo circular? Porque fíjense que, digamos, lo que acá las empresas pagaron en términos monetarios a las familias en la línea punteada, va a volver a las empresas como el gasto de las familias, que a su vez son los ingresos por ventas. ¿Está bien? Y fíjense que en este modelo así circular y muy sencillo, como no hay Estado, no se cobran impuestos, por lo cual todo lo que reciben las familias es lo que terminan volcando en el mercado, y todo lo que reciben las empresas es lo que terminan volcando en el mercado de factores. Y hablando, pizarrón, y te va dibujando todo ahí. Hay un micrófono abierto, ¿se puede cerrar, por favor? Y todo lo que, digamos, y también no hay mercado financiero, por lo cual las familias no ahorran, por lo cual todo lo que reciben lo pueden volcar de vuelta al mercado, y las empresas no invierten, por lo cual no hay una generación de más capital, por lo cual no podemos aumentar el nivel de producción. Y por último, no hay sector externo, por lo cual ni nosotros exportamos, por lo cual lo que producen las empresas va directamente al mercado de bienes local, ni tampoco podemos importar, por lo cual todo lo que está en el mercado de bienes local es exclusivamente lo que fabrican las empresas. Después vamos a ver, en el transcurso de la cátedra, que cuando levantemos estos supuestos, este modelito se va a poner un poquito más complicado, pero que puede, digamos, explicar igual lo que pasa en una economía donde haya Estado, donde haya mercado financiero o donde haya sector externo. ¿Ok? Esto para dar una introducción a lo que vamos a hacer. ¿Sí? En el ejercicio, yo se lo voy a decir de memoria, así que les pido disculpas si le estamos errando algo. Lo que pide primero es que da cuánto es el salario de esta economía, cuánto es el capital, cuánto es la renta y cuánto es la capacidad empresarial, y nos pide que veamos si esto se está cumpliendo. Y fíjense de que tenemos que el salario es igual a 1.200, que la retribución del capital es igual a 300, que la retribución de la tierra es igual a 200 y que los beneficios empresariales son igual a 300 y que el consumo, dice, es igual a 2.000. Y fíjense que la suma de la retribución de los factores productivos es exactamente igual al consumo. ¿Está bien? Eso es donde lo veríamos en este gráfico, en esta línea punteada.
de las empresas a las familias mediante el mercado de factores productivos irían los pagos, ¿está bien?, que reciben el capital, las familias, la tierra y el factor empresarial. Y con esos pagos, las familias van al mercado de bienes, ¿está bien?, y consumen. ¿Cuánto consumen? El total de los ingresos que tienen, que son 2.000, que son de vuelta los ingresos ¿cómo se llama?, de las empresas. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? No, yo... Shadia, no sé si seguís teniendo problemas de sonido, pero yo estoy hablando. Un segundito, ¿eh? Bueno, entonces el punto 1.1 plantea que identifiquemos los flujos monetarios y los flujos reales y el sentido de circulación. Eso yo lo expliqué, ¿está bien? Pero para que quede claro, ahora vamos de vuelta al gráfico. Lo que estaba en línea punteada era el flujo monetario, que era, ¿se acuerdan?, los pagos de las empresas a las familias de las remuneraciones, y lo que estaba en negrita, digamos, es el flujo real. ¿Sí? Y en el flujo real vamos a encontrar trabajo, capital, tierra y dirección empresarial, que ya lo definimos la semana pasada. Y en el flujo monetario vamos a encontrar que están los salarios, el interés, la renta y el beneficio, que son las retribuciones de los factores. ¿Ok? Y el sentido de circulación, déjenme que vaya para atrás, déjenme ver si lo puse acá de vuelta. Ah, no, que lo puse de vuelta. Y el sentido de circulación, fíjense que yo les puse unas flechitas acá, ¿está bien? Va de izquierda a derecha, ¿está bien? El flujo monetario, que va siendo así como si tuviéramos un reloj, digamos, en el sentido de las manecillas, ¿está bien?, del reloj, y el flujo real va en el sentido contrario. ¿Está bien? Sí. Ah, creí que querían preguntar algo. Una cosa importante, ¿qué flujo real y qué flujo monetario? El flujo monetario es fácil, ¿no? Es lo que sería el billete. ¿Está bien? Ese es el flujo monetario. Es cómo va circulando la moneda. ¿El flujo real qué es? Bueno, cuando nosotros en economía hablamos de flujos reales o de bienes reales, estamos justamente diciendo algo que podemos tocar. ¿Está bien? El trabajo de un ser humano se puede tocar, uno puede agarrar al ser humano y lo toca, ¿está bien? El capital lo puede tocar, es una máquina, es un edificio. La capacidad empresarial también, porque la produce también un ser humano, y digamos, la tierra también, porque es el lugar donde está apoyado o el edificio o esa máquina. Entonces los flujos reales refieren a ese tipo de cuestiones, y el flujo monetario es cómo se mueve la moneda en esa economía. ¿Ok? Después el punto 2 pregunta, ¿qué supuestos se realizan para obtener el diagrama simplificado? Algunos ya los dije, así que los voy a repetir, pero vamos a ir a todos. El primero es que existen dos tipos de actores, o dos tipos, digamos, de agentes económicos. Uno son las unidades de consumo o las familias. Una son las unidades de consumo o las familias, ¿está bien? Y a su vez son los propietarios de los factores productivos. Y las otras son las unidades de producción o las empresas. ¿Ok? Tengo ahí a alguien que está con el micrófono abierto. Si lo puede cerrar, le agradezco. El segundo es que existen dos mercados. ¿Está bien? En uno de los mercados
se comercializan los bienes y servicios. Y en el otro se comercializan los factores productivos. Este es el segundo supuesto de esta economía tan simplificada que tenemos. El tercer supuesto es que las familias son los propietarios de los factores productivos. ¿Está bien? De todos los factores productivos, no solamente del trabajo. Esto es un tema que tienen que internacional. Los factores productivos son en los 4. ¿Está bien? Y las familias son los dueños de los 4. ¿Por qué? Porque si uno iría a una empresa, qué sé yo, si yo entro en la bolsa y compro acciones de YPF, soy propietario de YPF, por lo cual soy dueño del factor productivo YPF. Y atrás de las empresas siempre hay un accionista, y ese accionista es un ser humano. ¿Está bien? Entonces, son propietarios de todos los factores productivos, tanto del capital, como del trabajo, como de la tierra, como de la capacidad empresarial. Y esos trabajos y esos factores productivos los venden en el mercado de factores productivos. Y con ello tienen los ingresos. Y a su vez, las empresas producen bienes y servicios de la combinación de esos factores productivos y obtienen ingresos de las ventas que realizan en el mercado de bienes. Después hay un flujo real, ¿está bien? Que es el donde se mueven los factores productivos y los bienes y servicios, y hay un flujo monetario en el donde se pagan esos bienes y servicios y esos factores productivos. Y después los supuestos fuertes. No hay sector público, o sea, no hay Estado en esta economía que hemos realizado. Y fíjense que es muy fuerte, porque no hay ninguna economía moderna que no tenga Estado. En realidad no hay ninguna economía, si quieren, en la historia, digamos, donde ha existido un Estado en términos modernos, que no tenga sector público. ¿Está bien? No hay sector financiero. Si bien es una institución bastante más moderna que el Estado, hoy no podríamos concebir una economía sin un sector financiero, por lo cual también es un supuesto muy fuerte. Y si no hay sector financiero, significa de que las familias no ahorran porque no tienen cómo trasladar ese dinero de hoy al futuro, está bien que se hace a través de los bancos por medio del interés, ni tampoco hay inversión porque como no hay ahorro no tengo cómo invertir, porque las empresas no se pueden financiar. Y por último, no hay sector externo, es decir, que es una economía que, como la llamamos los economistas, cerrada, no tiene contacto con otros países. ¿Está bien? Y estos son los principales supuestos, sobre todo los últimos 3, que tiene este diagrama simplificado. ¿Significa que no sirve el modelo? No, lo que quiere explicar este modelo, y los modelos hay que pensarlo en lo que quiere explicar el modelo, no en decir es irreal porque no tiene sector público, no tiene sector financiero o no tiene sector externo. Lo que quiere explicar el modelo, y esto es lo que ustedes tienen que mirar cada vez que ven un modelo, es qué es lo que quiere hacer. Este modelo en particular lo que quiere explicar es cómo funciona la economía, que funciona como teniendo empresas y familias en donde una tienen factores productivos y en ese mercado de factores productivos se determinan los precios y las cantidades de factores productivos, y estas empresas generan los bienes y servicios que las familias van a consumir. Y que eso tiene una circularidad. ¿Y esto cómo funciona la economía? Sí, es como funciona la economía. ¿Es mucho más complicada la economía? Muchísimo más complicada la economía. Porque cuando ingresa el sector público tiene sus implicancias, cuando hay un sector financiero también tiene sus implicancias, y obviamente el sector externo también las tiene. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces seguimos avanzando. Después el punto 1.3 nos pregunta, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones, y acá les pido, si querés abrite el micrófono y pregúntame, Yadia. ¿Ahí se escucha? Sí, sí, perfecto. No, ese sistema es un sistema que no permite el desarrollo, no es básico. En realidad lo que no permite es el... ¿Me escucha? Sí, te trato de contestar. En realidad lo que no permite, después lo vamos a ver, no me acuerdo si en esta clase o en la clase que viene, vamos a ver crecimiento económico. Lo que no permite es el crecimiento, ¿está bien?
La imposibilidad Sí, que no haya crece. inversión lo que hace es que no pueda crecer el capital, y si no crece el capital y tenés siempre el mismo capital y los mismos factores productivos, digamos, va a tener siempre la misma cantidad de producto. ¿Está bien? El desarrollo es otra cosa, digamos. A ver, el desarrollo tampoco va a haber porque un principio, digamos, una condición necesaria, pero no suficiente para que haya desarrollo es que haya crecimiento. ¿Está bien? Pero acá lo que básicamente no hay es crecimiento, o no hay posibilidad de crecimiento. Pero sí, está bien lo que decís. Y Yadia creo que quería preguntar algo. ¿Seguís queriendo preguntar algo? Bueno. Si no, pónganlo en el. A ver, en el chat. A ver ¿Me están escuchando o es solamente Yadia la que no me escucha? Sí, se escucha. Bueno, esperen que le contesto acá. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, acá les pido que mediante el chat o verbalmente me vayan contestando. Nos dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones no se cumplen para el modelo del circuito, del modelo de flujo de ingreso y gasto o circuito económico de una economía simple? Y dice, las familias son las dueñas de las empresas. ¿Eso es verdadero o falso? No, eso es verdadero. Porque si las familias son las dueñas del capital, eh, Dios. Si las familias son las dueñas del capital, el capital la constituyen las empresas, por lo cual las familias son las dueñas de las empresas. ¿Está bien? Ojo con eso. Lo que son es que son dos unidades de producción diferentes, o dos unidades económicas diferentes. ¿Está bien? Pero todas las familias normalmente no, son las accionistas de las empresas. ¿Sí? Después dice, el Estado realiza inversiones públicas. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Eso es claramente falso, ¿no? Porque el Estado dijimos que no intervenía. Las Falso, familias está diciendo. ahorran el 10% de sus ingresos. Falso. Eso también es falso. Acá le voy a explicar una cosita, ¿está bien? Porque vamos a darle una vueltita de tuerca. La idea de poner acá que es falso es porque no existe el sistema financiero, ¿está bien? Porque uno se supone que ahorra, y no ahorra como un viejo hucha, ¿está bien? Y guarda la plata abajo del colchón, ¿sí? Mal argentino si lo hay, ¿sí? Pero fíjense que nosotros no guardamos peso abajo del colchón. Cuando guardamos abajo del colchón, lo guardamos dólares. ¿Por qué? Porque pensamos que el dólar no se va a desvalorizar, ¿sí? Entonces, acá la idea que hay es que si uno quiere trasladar dinero de hoy al futuro, y para eso uno ahorraría, ¿sí? Debería tener un sistema para que no se desvalorice ese dinero. ¿Cuál es el sistema que tiene el mundo para que no se desvalorice ese dinero? El sistema financiero, ¿sí? El sistema financiero, uno le da los ahorros, vamos a hacerlo muy sencillo, le dan un plazo fijo, ese plazo fijo da un interés y ese interés hace de que cuando yo voy a gastar el dinero, cuando vence el plazo fijo, el dinero tiene el mismo poder de compra. ¿Está bien? Y por eso yo ahorro. Si no, no tendría sentido ahorrar. ¿Está bien? Entonces, al no haber sistema financiero, no hay incentivo al ahorro. Esto es lo que está atrás de esta consigna. Por lo cual está bien lo que dijeron, no hay. Después dice, existen transacciones con el exterior, hay exportaciones e importaciones. Eso es, No. No. eso era falso, está bien, este es fácil, No, está bien. Sí, Marcelo. Este es falso y era el último que había.
¿Está bien? Sí. ¿Ok? Entonces, el único que es verdadero acá es que las familias sí son las dueñas de las empresas. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque son las accionistas de las empresas. Las empresas están constituidas de capital y ese capital está dividido en acciones que las dueñas son la familia. Después dice, especifique para cada ítem el factor productivo que representa. ¿Sí? Y entonces, la tierra, ¿qué factor productivo es? Y vamos a hacer una cosa. Me ponen qué factor productivo es, ahí no lo pide, y cómo se llama su remuneración. ¿Sí? Entonces, la tierra, ¿qué factor productivo es? Este es fácil. Renta. La tierra, el La factor renta. productivo es tierra, y en la remuneración es la renta. Sí. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo todos? En la capacidad de conducción de una empresa, que... me parece que lo tengo. Y la capacidad empresaria. Es la capacidad empresaria y la remuneración es el beneficio. ¿Ok? Que por ahí lo pusieron. Pero el agua, acá voy a tener que explicar algo, puede ser que se equivoquen. ¿El agua qué factor productivo es? El agua es factor productivo tierra. Y ya que estamos, los yacimientos minerales también. ¿Está bien? Y darían rentas. ¿Cómo se explica esto? Porque en realidad el factor productivo tierra, que los economistas lo llamamos tierra porque era el más común cuando empezamos a discutir esto viene del 1600, del 1700, cuando se empezó a utilizar el factor productivo tierra. Normalmente lo que se utilizaba, si bien había de estas cosas, obviamente había agua y obviamente había yacimientos minerales, el más común de todos era la tierra. Entonces se hablaba de los terratenientes y la tierra. ¿Está bien? Pero en realidad el factor productivo son los recursos naturales. ¿Está bien? Que normalmente, digamos, son de carácter extractivo, ¿está bien? Y por eso generan rentas. ¿Sí? ¿La tierra es de carácter extractivo? Sí, porque si yo no la abono, no la cuido, no le hago rotación, etcétera, etcétera, por más buena que sea, como la de la provincia de Buenos Aires, se agota. ¿Está bien? Podemos mostrar miles de ejemplos de eso. El agua pasa algo parecido, los yacimientos minerales o un yacimiento petrolífero, cosas por el estilo, más todavía. ¿Está bien? Queda más claro por ahí. Entonces, todo lo que ustedes consideran recurso natural es factor productivo tierra, ¿ok? Y dan rentas. Y por último, las maquinarias. ¿Eso qué es? ¿Qué factor productivo es? Capital. Eso es capital. Capital. Y ese capital, digamos, se paga con interés, ¿ok? Y también acá una nota al pie del interés. El interés que estamos hablando acá está referido a el pago de un factor productivo que es el capital. Y el capital estamos hablando de maquinarias o de edificios donde hay una fábrica y se hacen cosas. ¿Está bien? Hay otro tipo de interés que es el interés financiero. ¿Está bien? Que es el que hoy hablábamos cuando yo ponía 100 pesos en el plazo fijo y a fin de año, si está dando el 30%, tengo 130 pesos. O dentro de un año. ¿Está bien? Los dos se llaman interés. Uno lo vamos a llamar interés a secas, ¿está bien? Que es la remuneración del capital. Y el otro lo vamos a llamar interés financiero. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que la retribución del capital viene asociado a que el capital produce, genera valor. Yo si tengo una máquina, ¿está bien? Por ejemplo, un torno, y hago una pieza de metal con ese torno, digamos, a mí a la pieza de metal que termina siendo, qué sé yo, un tornillo que hice con el torno, me generó valor
a través del trabajo, porque hay un operario que manejo el torno, pero también del capital, que me permite hacerlo con mayor eficiencia. Entonces esa máquina genera valor y eso, ¿está bien? Digamos, es la retribución que tiene el capital. En cambio, cuando yo pongo 100 pesos a interés, dentro de un año tengo 130 pesos, pero fue por el mero hecho del paso del tiempo. ¿Está bien? Ahí no me generó valor. ¿Está bien? Después vamos a ver que hay economistas, entre los cuales me incluyo, que van a decir que eso es muy importante, independientemente de que no genere valor. Porque va a permitir, entre otras cosas, que yo pueda comprar capital y con esa compra de capital pueda generar mayor eficiencia o que pueda generar mayor productividad en la economía. Entonces, si bien tiene un valor, digamos, desde el punto de vista del proceso económico, no genera valor en términos de lo que genera el recurso humano o lo que genera la tierra o lo que genera la capacidad de conducción o una maquinaria. ¿Está bien? Entonces una cosa es el interés financiero, que es el mero paso del tiempo, y otra cosa es el interés como remuneración del capital, que es por la productividad que tiene el capital en el proceso económico. ¿Ok? Ojo con eso. El punto 3, o ya la pregunta 3, vamos a meternos en un temita nuevo. Salimos del circuito económico, ahí termina el ejercicio del circuito económico, y nos vamos a poner en un temita nuevo. ¿Qué es un bien económico? Nosotros dijimos, si recuerdan, que la economía, ¿está bien?, era a través de recursos escasos, ¿está bien?, transformarlos en bienes en bienes para satisfacer necesidades múltiples que tiene los seres humanos o las personas. Bueno, eso se hace a través de lo que se llaman bienes económicos. Entonces, primero vamos a definir qué es un bien económico. ¿Está bien? Y un bien económico es un bien escaso en relación a la cantidad total que se desea y que sirve para cubrir una necesidad. Y tienen 3 características. Son apropiables, son transferibles, y normalmente esa transferibilidad, perdonen la palabra que no existe, es a través de un precio, es decir, cobrando un precio. Entonces, tienen varias características. Es escaso, ¿está bien? Sirve para cubrir o para, digamos, satisfacer una necesidad, y tienen que ser apropiables, transferibles, y normalmente se transfieren mediante un precio. ¿Ok? Y eso es lo que se denomina un bien económico. Si no tiene todas estas características, no es un bien económico. Y lo que estudiamos aquí son justamente bienes económicos. Entonces, la primera característica es que no se encuentran en cantidades adecuadas. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Y que, por ejemplo, ¿por qué un alimento es un bien económico? Porque no está en condiciones adecuadas para satisfacer, digamos, la necesidad, cubrir el hambre de todo el mundo. ¿Está bien? Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero por ahí no está bien distribuido. Bueno, eso en este momento no lo estamos estudiando. ¿Está bien? Pero igualmente, aunque pudiéramos distribuir en forma pareja todos los alimentos que produce el mundo, probablemente para los 8.000 millones de personas que viven en el mundo no alcanzaría. ¿Está bien? Entonces después vamos a tener cuestiones más filosóficas como que quién y cómo se apropia de eso y cómo se transfiere o cómo es transferible o no a otra persona a través de intercambios voluntarios. Y que eso ya es una cuestión, digamos que también estudiamos los economistas, ¿no? Pero que por ahí en este curso no lo vamos a estudiar con tanta, digamos, ahínco. El segundo... perdón. Perdón. Me equivoqué en una cosa. Como no tengo la guía, a veces me olvido y avanzo en temas y es para otro.
Bueno, vamos a tener sabiendo esto que es un bien económico, vamos a discutir estas 4 frases. ¿Está bien? Y ustedes me tienen que decir de vuelta, a través del chat y yo abriendo el micrófono, si son verdaderas o falsas, o si están bien o están mal, si quieren. Entonces, la primera frase es esta: no se encuentran cantidades adecuadas para satisfacer las necesidades de los individuos. ¿Eso qué es, verdadero o falso? Verdadero. Eso es verdadero. Verdadero. Después, ¿un bien económico es útil y no apropiable? No No. es apropiable. Entonces, esto no es la definición de bien económico. No. ¿Qué sería un bien útil y no apropiable Falso. hoy? ¿Qué piensan? ¿Qué podría ser un ejemplo de eso? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, el aire. El aire es útil, si no hay aire nos morimos, y por ahora, es totalmente libre. Por ahora. ¿Sí? Bueno. No es transferible. Falso. Eso es falso. Para que un bien sea económico se tiene que poder transferir. Transferir es que alguien tiene el derecho de propiedad, ¿está bien? Y lo puede vender. ¿Está bien? A través de una transacción voluntaria, obviamente, ¿no? Eso es parte de la definición del bien económico. Y después el último dice, es útil, escaso y transferible. ¿Eso está bien? Sí, Verdad. verdadero. Exacto. Es básicamente la definición, ¿no? Debería tener ahí, si quieren, que es apropiable también, ¿sí? Pero para que sea transferible, ¿Puedo hacer una consulta? sí. Porque me dio una duda. Por ejemplo, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Por ejemplo, con un bien no apropiable, sería, por ejemplo, o está asociado con lo que se puede materialmente o con lo que se puede jurídicamente. Por ejemplo, un órgano es no apropiable o no sería. No, está bien la ¿Me pregunta. explico lo que estoy diciendo? Estoy diciendo cualquier cosa. No, es atinada la pregunta. Y sí, es que jurídicamente tengas un derecho de propiedad. Vos no podés vender un Ah, ok, órgano tuyo, ¿está jurídico. bien? Digamos, Porque está esto prohibido, viene, digamos. claro, esto Eso viene, sería no apropiable. sí, a ustedes que por ahí estudian ciencias políticas y por ahí les gusta, esto viene de la teoría de John Locke, ¿está bien? John Locke decía que las cosas, ¿está bien? Para que una distribución sea justa, es aquella, ¿está bien?, que se da en base a 2 cuestiones. De que vos tengas un derecho de propiedad razonable o que sea jurídicamente válido, ¿está bien? Y eso dependía de la historia, de cómo vos habías obtenido ese derecho de propiedad, sea porque lo heredaste, sea porque él decía, vos le pusiste trabajo a algo que estaba hecho, ¿está bien? Yo agarro agarro una hectárea de tierra, pongo mi trabajo, cultivo algo y eso me permite, digamos, ser el dueño de la cosecha. Esa era la primera condición. Y la segunda condición era que vos lo podías transferir o que si había un principio de transferencia, esa transferencia sea a través de un intercambio libre. ¿Está bien? Que se den esas 2 cosas. Entonces, el bien económico está sustentado en la raíz, digamos, viene de ahí, viene de John Locke. ¿Está bien? Y eso implica de que esa apropiación sea legítima. ¿Está bien? Vos no podés tener un derecho de propiedad sobre, digamos, un bien como puede ser un órgano tuyo, por más tuyo que sea. ¿Está bien? Hay marcos jurídicos para eso. O sea que el carácter de apropiable se da tanto porque sea apropiable materialmente como no lo es el aire y que sea jurídicamente apropiable, Exacto. como no lo sería un órgano. Ese sería el Exacto. concepto, ¿estoy bien? Está bien. No vamos tan finito en esta cátedra, pero va por ahí. ¿Está bien? Es algo bastante, digamos, lo que estás planteando está bastante por arriba de la idea de la cátedra, pero está bien lo que estás diciendo. Está perfecto. Bueno. Entonces lo que queríamos plantear un poco era que era un bien económico, ¿está bien? Para que sepan ustedes cuál es, digamos, la idea de un bien económico. Y lo que vamos a hacer ahora, el práctico después dice que digamos, de cada cosa
algún ejemplo, yo lo voy a ir dando a medida que lo vamos haciendo, que hagamos una clasificación de bienes, ¿está bien? Por varias, digamos, tipologías, ¿está bien? Entonces vamos a arrancar del bien, ¿está bien? Y vamos a decir que lo primero que vamos a hacer es que hay bienes libres, ¿está bien? Como puede ser el aire que dije hace un rato, porque no es apropiable, o el agua. Y fíjense que el agua, que es un bien libre en principio, digamos, puede tener precio, ¿está bien? Pero lo que a vos te cobran cuando te ponen en la canilla de tu casa, no es el agua, sino es el costo de llevártela desde donde la sacan hasta donde te la dan. ¿Sí? Si vos, digamos, tendrías un manantial al lado de tu casa, vos podrías tomar agua sin tener red de agua, ¿está bien? O podés hacer un pozo y sacarle, nadie te va a decir nada. O pueden ser bienes económicos. Esta es la primera gran definición. Y eso es una definición que se dice según su escasez. ¿Está bien? Después podemos pasar a otra clasificación. Los bienes económicos los vamos a dividir en dos grandes subgrupos. Los bienes intermedios y los bienes finales. ¿Está bien? ¿Qué es un bien intermedio? Es algún bien que se utiliza en un proceso de producción. ¿Sí? Y yo voy a dar un ejemplo de bien intermedio que a su vez puede ser bien final a propósito. Vamos a suponer de que alguno de ustedes es el dueño de la fábrica de neumáticos Goodyear y yo soy el dueño de Ford Motor. ¿Está bien? Entonces yo lo llamo a usted y le digo, mandame 4 ruedas que necesito para hacer un auto. Se las compro y las pongo en un auto. Para mí, como dueño de Ford Motor, eso es un bien intermedio, porque yo con esos 4 neumáticos voy a armar un auto y después voy a vender el auto como bien final. ¿Sí? Pero a su vez, Goodyear también vende neumáticos a gente en forma directa. ¿Está bien? Ahora, Marcelo es el propietario de un auto y las ruedas tienen 60.000 kilómetros y tiene que cambiarla. Entonces va a ir a una casa, digamos, de neumáticos y va a comprar 4 neumáticos en forma directa y la va a poner en el auto. Ahí el neumático está interviniendo como bien final. Entonces la diferencia entre el bien final y el bien intermedio es si se utiliza o no en un proceso productivo. ¿Está bien? O en la generación de un nuevo bien. ¿Está bien? En el caso que se utilice en la generación de un nuevo bien, se llama bien intermedio, y en el caso de que se utilice como directamente para consumo de una unidad de consumo que somos todos nosotros, es un bien final. ¿Se entiende eso? Y esto es, bueno, acá yo les puse, perdón, vamos a sacar esta cosa acá. La harina para hacer pan de un panadero, también podría ser un bien intermedio. Y eso según el grado de terminación del bien, ¿sí? O su utilización en el proceso de producción o directamente para consumo. A su vez, los bienes de los bienes finales vamos a tener de dos estilos o de dos tipos. ¿Está bien? Uno va a ser el de capital y otro va a ser el de consumo. ¿Qué diferencia hay entre el bien de capital y el bien de consumo en bienes finales? Bueno, el bien de capital es cuando lo compra una empresa como una inversión y que tiene más de un uso. Por ejemplo, yo compro un torno en una empresa, ¿sí? Y ese torno no lo voy a usar una vez y lo voy a tirar, sino que me va a durar, no sé, depende del torno que sea, 1 año, 2, 3, 4, 10, lo que sea. Y es un bien final de capital. Todas las inversiones de las empresas en bienes son normalmente en bienes de capital. ¿Sí? Ahora, fíjense, un bien de capital también puede ser un televisor, que ustedes van a decir, pero eso es un bien de consumo. Pero si yo soy el propietario de un bar de cervezas y quiero poner 10 televisores para que la gente
tenga, digamos, algo para mirar mientras toma la cerveza, porque quiero que mire un partido de fútbol, para mí es un bien de capital. ¿Está bien? Porque esta parte es una inversión que yo voy a usar dentro de mi proceso productivo. ¿Está bien? Un bien de consumo es aquel que consumimos directamente los particulares. ¿Está bien? Esos son bienes de consumo. Entonces esto, la maquinaria y los equipos son todo lo que a ustedes se le ocurra como bien final de capital, y eso se llama según su destino económico. ¿Está bien? Eso es una clasificación que es según su destino económico. De capital, cuando lo utilizan las empresas como para hacer inversiones en maquinarias y equipos, y de consumo cuando lo hacemos los particulares. Y por último, el bien de consumo va a tener dos tipos de bienes, o dos tipos de clasificaciones. Los de consumo durable y los de consumo no durable. Bueno, acá es fácil. El de consumo durable es todas aquellas cosas que ustedes compren que piensan que dura más de un uso. Un televisor, un abatidor, un auto, ¿está bien? Qué sé yo, casi todos los electrodomésticos que a ustedes se les ocurran. En cambio, un no durable es que al primer uso se consume, que es un alfajor, ¿está bien? O una galletita, o algo por el estilo, ¿ok? Acá yo le puse como bien durable un automóvil, y fíjense que uno puede tener que es un bien económico final de consumo durable, un automóvil, si es de uso particular, y un bien económico final de capital, un automóvil, si lo uso en el proceso productivo. Por ejemplo, si yo soy taxista y me compré un auto para usarlo de taxi. ¿Está bien? Y por último, los no durables, que por ejemplo puede ser un alfajor o toda aquella cosa que ustedes piensan que va a ser en un solo uso. ¿Ok? Y esto es la última, versión de la tipología. ¿Está bien? Y esta filmina que ahora tenemos así en pantalla es cómo queda, digamos, explicitada toda la clasificación de bienes. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, si se entendió, proseguimos. Sí, se entendió. Entonces, de acuerdo a las clasificaciones que vimos recién, vamos a tratar de pensar estas afirmaciones. La 5.1 dice, los bienes de capital satisfacen necesidades presentes. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero es. Eso es falso. Porque los bienes de capital, Falso. ahora voy a explicar por qué. Bueno, a ver, Agustín, ya que dijiste que es falso, a ver, tratá de tirar por qué falso, o de explicar. No es porque participan en el proceso productivo, sino porque satisfacen necesidades presentes, ¿está bien? Porque en el presente ese bien de capital va a producir algo que va a satisfacer una necesidad, pero también satisface necesidades futuras, porque un bien de capital no se destruye al primer uso. ¿Está bien? Yo voy a tenerlo, va a producir durante 10 años, por ejemplo, por lo cual me va a satisfacer las necesidades de hoy, cuando produzca hoy, pero también la dentro de 10 años. Entonces, un bien de capital satisface necesidades presentes y futuras, por eso es falso. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, esto es falso. El segundo dice, espera que vamos a poner esto para acá arriba, que así veo o ven ustedes lo que estamos leyendo. El segundo dice, está rebelde, el segundo dice, solo se siente la necesidad de elegir entre distintas alternativas cuando se tiene poco dinero. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso, muy bien, Manuela. ¿Y por qué es falso? Y esto es algo, si quieren, más
de filosofía económica, pero está bien, es falso. No sé el fundamento, pero creo que o sea, no es determinante la poca cantidad de dinero. O sea, siempre hay alternativas, me parece. Exacto. A ver, vos cuando tenés más dinero, lo que se te amplía es la variedad de alternativas. ¿Está bien? Pero no significa de Claro, que pero no haya siempre algo que no tenés puedas alcanzar. alternativas, me parece. ¿Está bien? Por ahí un señor que tiene mucha plata, la alternativa es comprarse un diamante o un Mercedes-Benz. ¿Está bien? Pero por ahí no puede hacer las dos cosas. ¿Está bien? A la vez. Entonces las alternativas las tiene igual. Es decir, cuando en economía decimos que hablamos de escasez, estamos hablando de una escasez relativa. También estamos hablando de una escasez relativa a algo. ¿Sí? Entonces, no depende de qué cantidad o qué tan rico uno sea o qué cantidad de dinero tiene, sino de que uno siempre tiene que optar en economía. Vamos a ver que, me imagino que ya les dieron, que Marcelo ya puso los videos de eso. Hay un concepto en economía que se llama costo de oportunidad. Y el concepto de costo de oportunidad lo que me quiere decir es que yo siempre para alcanzar algo tengo que dejar de hacer otra cosa o tengo que resignar otra cosa. ¿Está bien? Y el costo de oportunidad opera siempre en economía. Y ustedes se van a dar cuenta que opera siempre en casi todas las cosas de la vida. Ustedes para estar acá escuchándome a mí, están resignando a hacer otra cosa, que por ahí le da más satisfacción, pero dicen, no, pero yo estoy pensando de que si voy a la clase me va a ser más fácil aprobar la materia. Entonces prefiero ir a la clase y escuchar Ortega, aunque sea aburrido, que mirar por ahí una serie en Netflix. ¿Está bien? Bueno, esto es lo mismo para todas las alternativas. Esa es la tercera lección, ¿no? Perdóname, no te entendí. La economía, la 13, ¿puede ser? En economía había dicho el profesor, Sí, 3E, escasez, y lección en la última, creo. Y la iba exacto. entre medio no Esto recuerdo está cuál es. referido a las elecciones. ¿Está bien? Y uno siempre en la economía Elección, se la llama la ciencia de la elección a veces. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque vos siempre estás optando entre distintos conjuntos de bienes. Agustín me está diciendo que no escucha. Así que bueno, esa sería falsa. ¿Ok? Tercero, dice, el problema económico surge porque las necesidades son limitadas y los recursos son ilimitados. ¿Eso es verdadero o falso? Es falso. Eso es falso, justamente al revés el problema económico, ¿no? Es que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. ¿Ok? Y eso es lo que hace, cobra sentido el punto anterior, eso es lo que nos hace optar siempre entre alternativas. ¿Ok? Esto es falso. Y el 5.4 dice, algunos bienes finales son bienes de consumo no duraderos. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Eso es verdadero, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué es Verdadero. verdadero? Porque fíjense, el ejemplo que yo di de los neumáticos. Fíjense, perdón, son algunos bienes finales son bienes de consumo no duradero, es porque está dentro de la definición, perdón, estaba diciendo cualquier cosa, lo leí mal. ¿Está bien? Un bien de consumo final no duradero que puede ser el alfajor, como dije yo, o puede ser cualquier cosa que se consuma en el momento. ¿Está bien? Un café puede ser. ¿Está bien? Eso también.